rato con todas las... Ay, listo. Con todas las participaciones que hubieron, me acordé de una serie que la verdad no terminé de ver porque se me hizo muy fuerte, pero va como encaminada a la religión y es como una comunidad que cura eh, a las personas homosexuales y llega un punto, sí, yo también dije que, y llega un punto en el que es un chavo y según le van a sacar el demonio y no sé qué tantas cosas y dije, a ver, ¿qué está pasando? Pero reúnen a todos y hasta va la familia y le empiezan a pegar con la Biblia y dije, no, ¿qué hacen? Yo ahí llorando, ¿no? Y después sale como la hermanita y le dice, no, es que le tienes que pegar, ayúdalo, es tu hermano. Y la niña obviamente le empieza a pegar y ya ahí la quité y dije, no, ¿cómo es que justifican muchas veces con que Dios, con que la palabra, o sea, no es nada en contra, si existe, lo respeto mucho y si no, también, pero me parece muy fuerte que justifiquen algunas actividades así y que incluso las fomenten como a los demás y ya fue algo que me acordé de ahorita. Gracias, Naomi. Y sí, pues es que sí, justamente ese era, pues el mayor argumento era ese, que Dios así lo había querido y que, pues, ajá, pues básicamente así era la ley de Dios y que si no creían en Dios cristiano, católico, pues no eran seres humanos, ¿no? Y pues sí, sí, sigue habiendo un montón de personas que siguen haciendo lo mismo, o sea, es que de verdad es muy, muy, no sé, es algo que es muy triste, pero sí, sigue habiendo lo mismo. Incluso con esto, bueno, no sé si leyeron como, yo vi ayer una noticia, sí, ayer vi una noticia de un sacerdote que decía que había que matar a las mujeres que abortaran porque estaban matando niños y así, ¿no? Y es como, no manches, o sea, sigue existiendo este tipo de pensamientos que no se critican a sí mismos ni un poquito, o sea, no se pueden ni siquiera cuestionarse de si lo que estoy pensando, o incluso si eres católico, ¿no? Incluso si eres católico y preguntarte si de verdad Dios dijo eso y en qué momento lo dijo, ¿no? Pero no, creo que hay personas que ni siquiera en su vida leen la Biblia y solamente dicen, no, es que Dios no lo quiso así, ¿no? Y es como, de verdad, hay que, pues, cuestionarnos, ¿no? Incluso nuestras propias ideologías que creo que, o sea, en la actualidad, pues, para nosotros también es como lo correcto, pero pues también hay que cuestionar, no, ajá, como que constantemente estar buscando nuevas formas en las que podríamos mejorar, pues dicho que, pues lo que creemos que está bien, ¿no? O lo que no creemos que está bien. Y, ajá, y bueno, sí, estaría bien que nos dijeras qué serie es, porque sí está loco esto que sucede. Y bueno, no sé qué más, ¿alguien más quisiera decir algo? Mm, Yo quiero si nadie más quiere. sí, está Es que tampoco bien. quiero estar participando solo yo. Sí, Andrea. Eh, Bueno, pues pues siento que son discursos que además se utilizan de forma histórica contra ciertos grupos y que los discursos de repente sí son los mismos, como justificarse en Dios, pero de repente van evolucionando. Por ejemplo, cuando comenzaron las ciencias a tener un poco más de peso, empieza a darse el discurso de que los negros tienen ciertas características que los tienen como predispuestos a ser esclavizados y a servir a las personas. Entonces, creo que también analizar este tipo de discursos a lo largo de la historia, sé que ahorita estamos como viendo a Aristóteles y cómo lo impregna, pero creo que va evolucionando, va cambiando y se nos presenta en distintas formas a lo largo de cualquier momento.
Sí, sí, Andrea, tienes mucha razón. Creo que, pues, justamente es en lo que, bueno, a lo que yo me refería con las ideologías, ¿no? Porque también se puede utilizar, digamos, la ciencia para, pues, imponer cierto tipo o sea, para justificar cierto tipo de acciones que se hacen, ¿no? Como en ese caso en el que nos decía Andrea, que pues según científicamente hacían pruebas de medir pues cráneos y estas cosas que, para que justificar que eran diferentes y que por eso no eran pues digamos seres humanos o no podían pensar de la misma manera pues sí, no podían tener como los mismos conocimientos porque pues eran diferentes como anatómicamente. Y igual es a lo que yo me refería hace ratito con cuestionarnos no solamente esto de que quizás ya muchas personas, muchos jóvenes ya no creen o ya no son católicos, ¿no? Y pues no sé si eso sea la solución o no, pero hay muchas cosas que no tienen que ver con Dios, que no tienen que ver precisamente con un Dios de por medio, que también justifican acciones en contra de otras personas y, ajá, y van cambiando a lo largo del tiempo, como Andrea nos dice, la ciencia puede ser una, o y incluso, bueno, ya no sé, no me quería meter mucho con esto, pero a los inicios del feminismo, ¿no? De algunas, de ser de una sola manera feminista, cuando ahora, claro, ya ha evolucionado más y hay muchos feminismos y hay muchas maneras de ser feminista, ¿no? Y de ver de ver, o sea, de serlo, ver y ser femenino de diferentes maneras. Pero es a lo que me refiero con estar en constante, o sea, cuestionamiento sobre nosotros mismos y sobre nuestra ideología, ¿no? Sobre pensar si no estoy violentando a alguien más con esta ideología o si no estoy justificando cierto tipo de acciones contra otras personas y que incluso en el feminismo podrían ser mujeres por mi ideología. Entonces, pero pues constantemente creo que esto sí hay diferencia entre algunas cosas como las religiones, que que quizás nunca se cuestionan estas cosas, y entre otras ideologías como el feminismo o cosas así que hay más cuestionamientos y precisamente por eso evoluciona y va cambiando y evolucionando y van creándose nuevas maneras de ver y ser femenino, ¿no? Entonces, femenina. Entonces, pues eso. Y no sé si alguien más quiera eh, decir algún comentario o el profe, no sé. Pues no, yo estoy de acuerdo con todo lo que se ha comentado acá. Más bien si ya no hubiera algo más que comentar, pues pasar a algunos parágrafos de la Nicomaquea. Pero si tienen algo que decir, pues bueno, sin bronca. Sí, bueno, no sé si alguien más quiera dar una opinión sobre cualquier cosa o quieren que ya pasemos a analizar el texto que era para hoy. Bueno, pues si quieren pasar a la Nicomaquea. Ujú. Bueno, muchísimas gracias, Lore. Por nada, profe. Ujú. Bueno, pues sin duda alguna comentaron cosas muy interesantes ahora, a partir más bien de de la película y de, de lo que hicieron los españoles en el periodo escolástico con Aristóteles, ¿no? Que es cristianizarlo, pero bueno, no solo cristianizar a Aristóteles, sino pues modificar algunas cosas. Evidentemente, cuando uno modifica, pues lo hace casi siempre en beneficio propio. Me refiero a aquello que comentaba Lore de, bueno, el dios aristotélico, como lo platicamos,
no es un Dios antropomórfico. Y Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, pues se las ingenió para que el Dios aristotélico pues tomara esa forma, ¿no? De alguna manera él estaría anunciando el cristianismo. Es algo que aparece en muchos autores, ¿no? Esta idea de que la filosofía, sobre todo de Platón y Aristóteles, históricamente anunciaría el advenimiento del cristianismo como si fuera un proceso, o sea, la aparición del cristianismo en Occidente y cómo se va desplegando de ahí al resto del mundo como algo necesario, inevitable, etcétera. Entonces, pues bueno, en ese sentido, el proceso de colonización y por otro lado el de evangelización, aunque para varios autores pues se trata de lo mismo, evangelizar y colonizar. Yo creo que sí hay algunas distinciones ahí, pero bueno, el chiste es que el cristianismo se considera como un momento decisivo y necesario, pues en la historia. De hecho, sería el motor de la historia, ¿no? Para gente mucho después como Hegel, ¿no? En la fenomenología del espíritu y toda la sombra que proyecta el hegelianismo hasta nuestros días, que ha adoptado evidentemente un montón de formas, pero bueno, básicamente es eso. El problema me parece que es también de fondo el de la lógica aristotélica. Y eso es muy interesante, tendría que darnos pero mucho, mucho, mucho que pensar porque nosotros, así en cualquier día, en un día así común y corriente, pensamos más bajo la lógica aristotélica que bajo nuevas lógicas. Ajá, o sea, como hoy que hay metalógica y lógicas polivalentes y cosas por el estilo. El chiste es que si el padre de la lógica occidental es Aristóteles y esa lógica fue la que se estudió por literalmente cientos de años, nosotros en realidad, pues cuando tenemos una plática, les digo así, pues común y corriente, pensamos más como bajo la lógica aristotélica. Ahora, ¿por qué yo quería comentar eso? Porque digamos que los occidentales y occidentalizados pensamos más como lo propone Aristóteles en sus libros de lógica, porque bueno, es la lógica aristotélica la que usó Sepúlveda para justificar la cristianización de lo que Lore decía Mesoamérica, ¿no? Por ejemplo. La discusión entonces se centra en que si hay o bueno, más bien si tienen o no tienen alma. Eso que yo acabo de decir y que todo mundo habla, todos nosotros hablamos así, ¿no? O tiene o no tiene alma. O tiene o no tiene Coca-Cola, el señor de la tienda. ¿Eso qué quiere decir? O alfa o beta. Y eso se puede representar en lógica simbólica. Cuando uno dice o tienen o no tienen alma, eso ya es lógica aristotélica. De verdad. Es una disyunción exclusiva, decimos. Porque o alfa tienen alma o beta no tienen alma. Pero bajo la lógica aristotélica existe esto que se llama el principio de no contradicción. ¿Qué quiere decir el principio de no contradicción? Que no pueden ser las dos cosas al mismo tiempo. Si yo digo ahorita que estoy de pie y sentado, al mismo tiempo ustedes dirían, es falso. Pero si yo digo, no estoy de pie porque estoy sentado, es verdadero. Entonces, si ponemos en lenguaje natural es que no hay símbolos ni nada. En la lógica aristotélica podríamos decir que hay una disyunción exclusiva. ¿Tienen alma o no tienen alma? Si lo ponemos bajo la lógica simbólica, sería alfa o beta, por ejemplo. Y aquí solo hay una posibilidad, o que alfa sea verdadero o que beta sea verdadero. Ajá, pero entonces, o si alfa es verdadero, si tienen alma, es falso que no tienen. Por ejemplo, no pueden ser verdaderas las dos oraciones y tampoco pueden ser falsas las dos oraciones.
Nosotros todo el tiempo estamos corrigiendo a los demás cuando en lenguaje natural hablamos en una disyunción exclusiva. Decimos, no, a ver, espérate. O ya llegaste a tu casa o todavía estás afuera. No es que ya voy a llegar. Esas otras, ¿no? Algo que es muy común, pues. Cosas por el estilo. Ahora, vamos a seguir con esto, ¿no? Que les digo es con una disyunción exclusiva. ¿Tienen alma o no tienen alma? O alfa o beta, pero no las dos al mismo tiempo, porque faltaríamos una regla de la lógica, que es la lógica aristotélica nada más, pero pues se asumió como se acostumbró toda esta gente por cientos de años a que esa es la lógica. Ajá. Esa es la lógica, pues lo dijo Aristóteles, no se puede equivocar Aristóteles, ¿no? O sea, como si no hubiera más posibilidades de pensamiento. Y eso es lo que me gustó mucho del comentario de Andrea, fue el primero. Esa es una violencia epistémica. La lógica aristotélica es una violencia a otras formas de lógica. Alguien me puede decir, oye, Rodolfo, pero ¿estás sugiriendo que alguien puede estar de pie y sentado al mismo tiempo? Pues son los mismos matemáticos los que dicen que sí, ni siquiera yo, mi cabeza no da para tanto. Son los mismos matemáticos y está en la literatura. Piensa en este matemático que es Lewis Carroll, el de Alicia en el País de las Maravillas. Alicia cae y sube, crece y decrece al mismo tiempo y en el mismo sentido. Aristóteles hubiera dicho, está loco y matemático, ¿cómo se le ocurre decir eso, no? Pero bueno, porque para Aristóteles o tienes o no tienes alma. No existe el entre. Solo hay dos principios de validez para reconocer precisamente la veracidad de una oración. Tener alma o no tener alma. Es la verdad y la falsedad. Que rápidamente va a mutar al mundo occidental. Estuvo muy bien lo que dijiste, Andrea. Al campo de moral, y de la moral va a brincar a la epistemología. Precisamente la primera clase que Foucault da en el Colegio de Francia 1971, es un curso en el que Foucault se le va a Aristóteles. Y entonces para criticar la lógica aristotélica y su teoría del conocimiento, se agarra a los sofistas y a Nietzsche. Porque lo que era verdadero y falso va a pasar a la moral, que es lo que le interesa a Nietzsche, como bueno y malo. Uno tiene una respuesta falsa porque el conocimiento solo es verdadero o falso. Eso es puro aristotelismo. Es puro aristotelismo hasta nuestros días. Entonces, o es verdadera o es falsa. Entonces, si tú contestas y subrayas la que es falsa, y así las 10 preguntas del examen, eres un mal estudiante. Lo que acabo de decir puede parecer trivial, no lo es de verdad. ¿En qué momento se moralizó la episteme? Es decir, asumiendo que la epistemología, que es bajo una lógica aristotélica, sea solo o verdadera o falsa, ve, nuevamente una disyunción exclusiva, o tienen alma o no tienen. Y en conocimiento, ¿qué es? O sabes o no sabes, no medio sé. O sabes o no sabes. Esa es otra disyunción exclusiva. En realidad, todos los días pensamos aristotélicamente, que está mal. Ven, ahora nuevamente lo acabo de decir. ¿Por qué estaría mal? En el sentido de que de eso se ocupa la moral, del bien y del mal. Entonces el chavito que respondió falsas todas es un mal estudiante. Y él llega y dice es que soy un mal estudiante. Y el que puso todas verdadero y pasó es un buen estudiante. Pero el bien, el mal, bueno, malo, tiene que ver con moral y no con epistemología. Y ya de ahí dice Nietzsche, vamos a heredar un montón de problemas por haber moralizado la epistemología, siguiendo la lógica que solo salió de la cabeza de Aristóteles. Pero no quiere decir que el conocimiento solo sea o verdadero o falso, sobre todo si partimos de que es una invención humana, con una época precisa, pues lo que Foucault llama epistemes, etc. ¿Qué pasa? Si tienen alma, perdón, vamos a empezar por beta. Si no tienen alma, beta, lenguaje, lógica simbólica. Si no tienen alma, lenguaje natural. Si no tienen alma, son cosas. Y si son cosas, nos podemos apropiar de ellas. Se justifica la esclavitud si partimos por el análisis de beta.
Y ya vieron cómo yo acabo de seguir, le decimos, es que es un razonamiento deductivo, ¿no? Si esto, entonces lo otro. Si alfa, entonces beta. Esto no, así no funciona el pensamiento, ¿eh? No estoy haciendo un razonamiento natural. Estoy razonando según la lógica aristotélica. Está bien cabrón. Ah, pues, ¿qué no piensas? Le decimos a otro, ¿qué no piensas? Pues sí, ya, entonces ve. No, muy bien, ya estás pensando. Propiamente estamos pensando aristotélicamente en el 2021. Entonces, claro, si tenemos la premisa, agarramos beta, no tienen alma. Muy bien, ¿no? Dice Aristóteles. Pero si no tienen alma, esto implica que, ahí está otra fórmula de la lógica aristotélica, es el de y se llama implicación. Si A, entonces B, sí o sí. No hay posibilidad de que A y no B. Es sí o sí. Entonces, si no tienen alma, esto implica, ahí está, esto no es natural, es pensamiento aristotélico. Si no tienen alma, entonces son cosas. Muy bien, pero si alguna cosa es una cosa, esto implica que me la puedo apropiar. Si me la puedo apropiar, pues la puedo esclavizar. Y entonces el razonamiento lógico, solo el de la lógica aristotélica, justifica la esclavitud si partimos por beta, que no tienen alma. Muy bien, vamos a partir por tienen alma. Si tienen alma, son como nosotros. Si son como nosotros, se pueden ir al cielo. ¿Cuál es la condición para irse al cielo? Vivir cristianamente. No viven cristianamente, hay que esclavizarlos para enseñarles el modo de vida cristiano. Parece que desde la lógica de Aristóteles, si parto de A, tienen alma, llego a la conclusión de que puedo conquistarlos, porque no había otro modo de meterlos a la vida cristiana, que es la única forma de salvar el alma, puesto que tienen. Pero si no tienen, son cosas. Si son cosas, me las puedo apropiar, es decir, puedo esclavizarlas. Ya ven que es bien tramposa la lógica aristotélica, de donde parta, si tienen o no tienen alma, hay que esclavizar. Entonces uno dice, ay cabrón, pero lo lamentable, ¿saben qué es? Que alguien diga, es que es verdad, ¿no? Fíjate, si es cierto, si tienen alma, tal, si no tienen, esta otra. Digamos que es cierto, que es verdadero, pero bajo las reglas de la lógica de Aristóteles, nada más. Occidente le creyó más de 1000 años a Aristóteles y solo a Aristóteles. La consecuencia está en que todos los días nosotros pensamos bajo figuras de la lógica aristotélica. No lo vamos a sustraer hasta que no aprendamos otras lógicas, ¿no? Por ejemplo, entonces, pues en ese sentido es, como ya ustedes señalaron, pues lamentable porque dicen, bueno, tienen alma, pero ahora ¿cómo los metemos al modo de vida cristiano? Acá lo que me llama la atención en la película es que cuando les dicen si se van a ir al paraíso o no, o al cielo, y les dicen estos indígenas que llevan para allá, si no, oigan, pero ustedes van a estar allá en el cielo, así, mejor no. Ujú. Y ustedes van a estar en el cielo, claro, pues somos españoles, ¿no? Somos cristianos, entonces no queremos ir para allá. Y a mí me llama mucho la atención porque existe un movimiento, que ha habido varios a lo largo de la historia intelectual de Europa, y ellos mismos se han llamado como el humanismo. Termina la Edad Media y aparece el humanismo, y esos cabrones ya andaban por acá. Luego el neohumanismo con los alemanes. Y uno dice, ¿en serio estos cabrones se llaman a sí mismos? Pero bueno. Ajá. Sí, claro, como dice, pues sí, digamos, como de descolonizarse. Claro, ahí está muy, muy bien el libro este de Boaventura de Sousa Santos. Todo indica que el próximo semestre puede ser el curso de epistemología y educación ahora. El de Boaventura que se llama Una epistemología del sur, precisamente. Donde tiene un concepto que me parece genial. Andrea habló de violencia epistémica. Boaventura de Sousa Santos habla de epistemicidios.
Y les encantaría el texto porque precisamente donde de Sousa Santos habla de epistemicidio, el asesinato de otras epistemes, otras formas de ver y percibir el mundo, organizarlo, comprenderlo, una lógica que no es necesariamente falso, verdadero, bien, mal, bueno, malo, arriba, abajo, Juárez, Porfirio Díaz, México, Estados Unidos, Oriente, Occidente, Norte, Sur, etcétera, es posible, ¿no? Digamos, pues el problema es que, o genocidio cultural, claro, ¿no? ¿Sí? Específicamente dice, pues, esto, ¿no? De epistemicidio. Es muy interesante porque justo habla de la discusión entre Sepúlveda y de las casas. Ajá. Son cristianos porque aprendieron a mentir, exacto. Sí, pues es que la historia del cristianismo también es una cosa lamentable. Esa es otra cosa que tendríamos que revisar. ¿En qué medida nos seguimos manteniendo como cristianos, no? No importa que no vayas a misa. Hay otras prácticas que son cristianas y las llevamos a cabo todo el tiempo, o sea, a diario, de verdad, a diario. Así como a diario pensamos aristotélicamente, o uno o lo otro. Disyunción exclusiva, implicación material, uno implica al otro necesariamente. Oye, ¿y él es tu papá? Pues sí, sí soy su hijo. Estás diciendo en lenguaje natural una fórmula de la lógica aristotélica. Cosas por el estilo, en tanto está en todos lados. Eso no es un pensamiento natural, es herencia cultural, ¿eh? El pensamiento no, así, bajo esta lógica, no es natural, es cultural, es adquirido, es etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues ahora vamos a hablar solo un momento sobre, no sé, si quieren decir algo al respecto. Me pueden interrumpir cuando quieran. Algo de la ética nicomaquea. Es interesante porque, ¿saben? La ética nicomaquea, de hecho, se cree, se presume que es un texto previo a la política. Ajá. Primero habría escrito Aristóteles la ética y después la política. Ahora, esto en realidad es pues bien complicado porque Aristóteles en realidad escribió 3 libros con el nombre Ética. La Ética Nicómaco, la Ética Eudemia y la Gran Ética. Ya cuando uno se pone a revisar las 3, o sea, eso todavía lo hace más complicado porque varios libros completitos de la Ética Eudemia aparecen tal cual en la Gran Ética. Y algunos libros de la Ética Nicomaquea, que son el 5 y el 6, si no mal recuerdo, aparecen tal cual en la Ética Eudemia. Y ahí se vuelve complicado, digamos, cuál fue el proyecto, ¿cómo decirlo? ¿Cuál fue el proyecto editorial, ¿no? de Aristóteles? Ahora, en ese punto específico de cuál pudo haber sido el proyecto editorial de Aristóteles, pues hay una postura que dice que esta ética nicomaquea habría sido un libro que Aristóteles, esa es la primera opción, habría mandado para que se publicara, o sea, que tuviera un carácter exotérico. Y entonces se puede llamar ética a Nicómaco, porque Nicómaco sería el editor de Aristóteles. Ajá, o sea, como que es la indicación esta ética tiene que llegar a Nicómaco, que era el editor de Aristóteles. De los textos exotéricos, sabemos que su editor se llamaba Nicómaco. ¿Cuál es la otra interpretación? Que tanto el padre como el hijo de Aristóteles se llamaron Nicómaco. Y esto porque, bueno, los griegos era una costumbre muy fuerte que le pusieran el nombre del abuelo al primogénito. Entonces sabríamos que el libro estaba dirigido al hijo de Aristóteles y que tendría una función como, la palabra es exhortativa,
para exhortar a su propio hijo a vivir de una vida filosófica, llevar un modo de vida filosófico. Entonces le deja el libro, le dice, mira, ahí está, hazte un paro, si vives de esta manera, vas a disfrutar de la amistad, y si puedes disfrutar de la amistad es porque puedes filosofar. Y creo que esa es una de las grandes conclusiones del libro 9 y 10. La amistad solo es tal cuando nos permite filosofar. Hay que tomar en consideración en el caso de Aristóteles, que sin duda alguna la finalidad de la vida está en la homoios theos, que hablábamos hace 8 días. Homoios es imitación. Entonces, homoios theos, la imitación de Dios. Si Dios es puro pensamiento y pensamiento que se piensa a sí mismo, solo somos propiamente hombres cuando pensamos, ¿no? Y pensar es, de hecho, seguir las reglas de la lógica aristotélica, el principio de no contradicción y la formulación de juicios universales y particulares y cosas por el estilo, propias de la lógica aristotélica. Bueno, pero pues eso respecto a la ética nicomaquea. ¿Por qué se habrá escrito antes a la política? Básicamente porque en la ética nicomaquea todavía está hablando de las relaciones entre personas. De hecho, es muy interesante, pero muy interesante que termine el libro hablando de la amistad, ¿no? Porque lo que sigue de la amistad entre los hombres es ya la constitución como animal político, que es con lo que comienza en el libro Alfa, lo que comentamos hace 8 días. El término que utiliza Aristóteles es este que voy a poner en el chat. Miren ustedes, es polites. Polites, que viene de politeia. Politeia es el título de la política, del libro La política en griego. Es complicado porque, por ejemplo, la República de Platón también se llama politeia, pero están hablando de cosas distintas. Lo que pasa es que politeia en griego pues, significa constitución política, derecho a la ciudadanía, ciudadanía, digamos, como ya algo que se conquistó. Y en ese sentido, pues nos encontramos otra cosa lamentable, para verlo con ojos críticos, ¿no? Como decía Andrea, y ya no de manera crítica como pues, normalmente se ven a los clásicos. Y es que, pues aquí está pensando también en el nivel de los hombres. Entonces, o sea, ¿cómo decirlo? Polités es ciudadano. Uh-huh. Ajá, ciudadano yo, ciudadano Abraham. Ajá. Por ejemplo, tenemos el zoopoliticón, el animal político, pero es el antropos. El hombre. Sí, Andrea. Que ahorita que mencionas que piensa al nivel de los hombres, o sea, de lo masculino, recordé que cuando llevaba interculturalidad aprendí que durante la conquista igual usaban un discurso que feminizaba a los indios, que decía que infantilizaba primero, decía que, por ejemplo, los niños no podían valerse por sí mismos, pero quien tampoco podía valerse por sí misma era la mujer, y feminizaban a los indios justamente para decir que necesitaban que les dieran, digamos, entre comillas, el apoyo y que los conquistaran, les enseñaran todo esto, porque no podían valerse por sí, porque no cumplían como con sus estándares misóginos. Entonces, también se usa eso, se usa esa parte del discurso, que no solo se trata de que sea como el orden natural y que haya personas predispuestas a esto, sino que se trata de que también feminizan y también infantilizan
Es un discurso no solamente como pues sí sería aristotélico, pero no solamente se limita a esto de la raza y la naturaleza, sino también al género y a la edad, porque justamente, y no sé si lo vimos en esta clase, Aristóteles decía que solamente los hombres maduros eran quienes podían gobernar. Entonces, pues justamente habla de eso, de la exclusión de las infancias, la exclusión de las mujeres y la exclusión de ciertas clases sociales o razas. Sí, por ejemplo, los bárbaros, lo que dice en la política es Aristóteles, ¿no? El bárbaro queda de plano de lado, o sea, pues precisamente la propuesta, digamos, de la política, tienen que ser gobernados. Y justo por una ausencia del pensamiento, pero o sea, pues el problema es ese que es, pues para decirlo rápido, es lo que Aristóteles piensa que es la lógica o lo que es pensar. Nietzsche le hace una excelente crítica, si les interesa. Nosotros vamos a leer un capítulo de ese libro, pero no es de que les voy a recomendar, están también en Más allá del bien y del mal. Nosotros vamos a leer El espíritu libre, el Freigeist, y donde critica a todo esto que estamos diciendo es el primer capítulo de los prejuicios de los filósofos. Ujú. Ese y otro libro, de hecho, bueno, donde se le va bien Nietzsche a Aristóteles, es un libro que escribe al año siguiente de Más allá del bien y del mal, 1887, El crepúsculo de los ídolos, precisamente. Y es un libro pequeñito, pero qué belleza El crepúsculo de los ídolos, ¿eh? De hecho, si un día alguien me dice, oye, ¿cuál es el mejor libro para entrarle a Nietzsche? El crepúsculo, sin duda alguna, es El crepúsculo de los ídolos. Perdón. Este, bueno, ¿qué tenemos para comentar unas cosas muy puntuales? ¿Qué tenemos aquí en el libro 9 y 10 de la Ética Nicomaquea? Pues son los capítulos en los que Aristóteles habla especialmente sobre la amistad. Es muy importante porque el término que utiliza para amistad Aristóteles es filía. Ajá, filía. Recuerden ustedes que los griegos en realidad tenían tres palabras para expresar sentimientos parecidos a la amistad. Entonces es filía, que digamos una traducción es amistad, pero también tienen eros y tienen agape. También visto que lo escriben así, agape. Ajá, son tres palabras para, digamos, pues sí, filia puede ser amigo, eros, pues ahí no tenemos problema, erotismo erótico, es amor, y ágape también es amor, pero es un amor como, yo diría en mis términos, sería como un amor místico. Es el amor que les decía, por ejemplo, está en la Biblia, en el Cantar de los Cantares. Es un texto místico, el Cantar de los Cantares está escrito originalmente en griego antiguo y ahí utilizan ágape para referirse al amor del hombre por Dios, o del hombre a Dios, más bien, del hombre a Dios. Entonces, saben que son actividades distintas y que todas se llevan a cabo eh, por los ciudadanos libres, el polités nuevamente. Dice Aristóteles, fíjense cómo esto nos va a ayudar bastante. En todas las amistades heterogéneas, la proporción iguala a las partes y conserva la amistad, como hemos dicho. Así, por ejemplo, en las relaciones entre conciudadanos, el zapatero recibe por su calzado una retribución proporcionada a su valor, y lo mismo el tejedor y los demás artesanos. Solo aquí ya tenemos bastante. Aparte con lo que ya hemos leído y lo que hemos comentado, se van a dar cuenta cómo avanzamos mucho. Para empezar, dice las relaciones entre conciudadanos. Yo tengo la edición de la UNAM, que es una edición bilingüe, y aquí dice
Aristóteles, hoion cayente politique, ciudadanos, bueno, o con ciudadanos, dice aquí. ¿Qué quiere decir eso? No ciudadanas, primero. Y luego, ¿cuáles son los ejemplos? El zapatero, el tejedor y los artesanos. Pero dice, una retribución proporcionada a su valor. Para esos casos se ha establecido como medida común la moneda. Todo se refiere a ella y con ella todo se mide. Pero en la amistad amorosa, el amante se queja a veces de que su exceso de amor no es correspondido con amor. Aquí debe decir exacto. Exacto. Fíjense lo que dice en griego, muy, muy interesante. Sekai toto metretai, en deterotike aniute men joerastes. Erotike eniote men joerastes. Entonces el erastés es el amante. Erastés de Eros. Dice en la amistad amorosa. Qué interesante que que hayan hecho esa traducción, ¿no? En la amistad amorosa, digo porque más bien yo creo que es Eros. Pero bueno, en la amistad amorosa, el amante se queja a veces de que su exceso de amor no es correspondido con amor. Es el problema entre el amante y el amado, que es eromenos. Uno da amor y otro lo recibe. Podría ser que esa no es una buena amistad porque no es proporción. Y bueno, no sé si han leído antes otros libros de la ética nicomaquea, pero digamos la aportación de este libro en general es el tema del justo medio. Ajá. Entonces, hay gente que es muy, 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 muy valiente, ¿no? Y hay gente que es muy, muy cobarde. Entonces, ahí la prudencia pues, sería claramente el justo medio. Ahora, eso es muy interesante porque precisamente es la prudencia, que en griego es phronesis, la que nos lleva al justo medio. En la relación, o bueno, dice aquí, en la amistad amorosa, sí se dan cuenta que están en los opuestos el amante y el amado. Es como si, o sea, pusiéramos dos opuestos y uno es alguien que es muy, muy valiente y otro que es muy, muy cobarde. Pues parece que en esa misma relación de desproporción se encuentran el amante y el amado. Pues, de hecho, se encuentran una relación opuesta, ¿no? Porque el amante es el que ama y el amado es el que recibe ese amor. Eso los coloca en los opuestos. ¿Qué tendríamos que hacer siguiendo la lógica aristotélica en la ética de la prudencia, buscar el justo medio? Y aquí viene lo interesante, buscar hacer amistad o tener una amistad en la que el otro pueda dar en la misma proporción en la que yo doy. ¿Qué entienden ustedes por buscar hacerme amigo de alguien que pueda dar en la misma proporción en la que yo doy? Para que no haya esta queja del erastés que da demasiado al eromenos y el eromenos, en tanto eromenos no le regresa. ¿Qué querrá decir? Si alguien iba a hablar. Reciprocidad. ¿Y cómo buscaríamos eso? ¿Cómo buscaríamos hacernos amigos de alguien que sea en la amistad y recíproco con nosotros? ¿O Pienso cómo que yo? quizás a través de un contrato, quizás no tan formal, pero como un contrato hablado, como alguna especie de acuerdo. Muy bien. ¿Quién más? Con palabras modernas podría ser con la responsabilidad afectiva, tal vez. A ver, explícanos qué es eso de responsabilidad afectiva.
Pues como decir qué es lo que busco, como ser claros con el tipo de relación que va a haber, que se va a mantener, los límites, si te afecta algo, pues decir como cuáles serían las posibles soluciones, ser directos, ser claros, justo como dice Andrea, un contrato. Pensaba en eso, que tal vez, o sea, se emparentan, nos acercan un poco, ¿no? ¿Alguien más? ¿Hacia dónde creen Eh, que puede ir el planteamiento de Aristóteles? pues es algo, va más encaminado hacia el amor recíproco, o sea, amar a tu amigo como te ama, pero sin, o sea, sin condición, sino aceptarlo, no, o sea, tal cual es, pero también tener esta como confianza de poder hablar de algo, digamos, quizás en diferentes puntos de vista, pero poder llegar a un acuerdo que beneficie a ambos. O sea, no beneficie en el sentido de que me dé algo, sino de que haga que los dos puedan, pues sí, como dice esta Jessica, ser virtuosos. O sea, puedes estar en contrapuesto con tu amigo, pero si los dos hablan y llegan a este término medio, eh, pues eso justamente sería como una buena amistad, yo creo. ¿Cómo estaba esto de la proporción que decías, Lore? Sí, ¿verdad? Ajá, sí, o sea, como llegar bueno, quizás no a acuerdos de ciertos temas, ¿no? O sea, de hecho el libro trataba como esto de que si los amigos eran personas iguales o eran personas diferentes, o sea, que pensaban de la misma manera o pensaban de diferente manera, ¿no? Y Aristóteles dice que se pueden ser amigos de ambos, o sea, yo puedo pensar de diferente manera que mi amigo, pero justamente esa amistad es virtuosa porque podemos llegar al término medio, al punto medio del tema en el que no estamos de acuerdo o en lo que no somos iguales, o incluso que mi amigo es muy valiente y yo soy muy cobarde, ¿no? Entonces ambos podemos llegar a ese término medio en el que nos guiemos por pues sí, por la prudencia y la virtud. Ok, gracias, Lore. Jessica, alguien virtuoso. Eso suena interesante, lo de la virtud. ¿Cómo lo explicarías más? Sí, sería, bueno, más o menos me refería a esto que decía Lore ahorita, o sea, que tú le ayudes a ser mejor persona, a crecer y a la vez como que él te ayude a ti en lo que necesites o en lo que te haga falta. Pero si estás esperando algo, no sería sin condición, ¿no? Sí sería como condicional, porque justamente esperas recibir lo que das. Entonces, siento que sí sería como una relación condicionada finalmente, porque sí esperas algo y no simplemente estás como dando todo de ti, dando todo para que crezca, sino que esperas que también crezcas tú. Entonces, no creo que sea una relación en donde no esperas nada y que es sin condición. Porque creo que en el caso propio de Aristóteles y un poco lo que decía Lore, mm, la amistad, para ligarlo con esto de la virtud, vamos a decir la amistad virtuosa es la que se da entre iguales, me parece. Si nosotros recordamos lo que dice, por ejemplo, en la política de Aristóteles, creo que un polités, un ciudadano, lo que implica que es un hombre libre, no podría ser jamás un amigo de un esclavo, ¿eh? Y son opuestos.
el amo y el ciudadano libre y el esclavo. Y no podría ser una amistad virtuosa porque el esclavo, por definición, no conoce la virtud, la arete. Entonces, solo se da la amistad entre iguales. Está bien fuerte. ¿O qué opinan ustedes? Se puede dar la amistad entre opuestos, pero a este grado, por ejemplo, la amistad entre un polités, que traducimos como ciudadano, y un esclavo que por definición no conoce la virtud, porque pues, en su naturaleza está el ser mandado. O la amistad, si la llevamos más bien a cabo, como dice Aristóteles, entre iguales. O lo que yo considero que a alguien que es igual a mí. ¿Qué hacemos más? ¿La amistad si se da entre personas desiguales? ¿O es verdad más bien, en un acto de sinceridad, que buscamos como amigo a alguien que es igual a mí, parecido? Yo creo que si buscamos a los parecidos y, por ejemplo, yo lo veo en mis círculos, como cuando tengo un compañero que hace muchos comentarios machistas o algo así, es como, no quiero que seas mi amigo, pero si veo a un compañero que está trabajando con su forma de ser o algo así, es como, por supuesto, eres de mis mejores amigos. Entonces, creo que sí somos como muy selectivos al formar nuestros círculos. Está muy bien, muchas gracias, Andrea, porque les digo, o sea, y luego con toda sinceridad, no hay otro afán más que ese, de verdad, o sea, sí nos molesta, ¿no? No, es que justifica la esclavitud y pinche Aristóteles mamón está diciendo que, por ejemplo, si eres ciudadano libre y quieres una amistad virtuosa, pues lo mejor sería para ti hacerte amigo de alguien igual a ti, es decir, de un ciudadano libre. Y así actuamos. ¿Hay alguien más, aparte de Andrea? ¿Qué hacemos con esta amistad? Porque no vamos con el opuesto. No, pues sí, yo también creo que siempre somos, bueno, más bien comúnmente somos amigos de personas que son iguales o que piensan a nosotros y que piensan igual que nosotros, ¿no? Porque pues si no de otra manera, pues no es como que estemos dispuestos a lidiar con estas personas que pues en algunos casos no, no hacen el menor intento por entendernos, pero quizás nosotros tampoco lo hacemos, porque pues creo que de ninguna parte hay como interés en relacionarte con personas que piensan diferente a ti, que mucho menos que sean tus amigos. Pero justamente también, bueno, Aristóteles decía esto, ¿no? De la amistad, bueno, en el libro decía que había tres tipos de amistad. La amistad que era pues la virtuosa, la amistad y las otras dos amistades que eran una amistad por necesidad y otra por placer. O sea, había amistades que eran necesarias porque te beneficiaban de alguna manera. O sea, tenías contratos o cualquier cosa que hacía que tuvieras beneficios de esa amistad. Entonces, pues eran muy comunes esas amistades. O las de placer, ¿no? Que solo eran por un rato porque te generaban placer, pero cuando ya no te generan placer, pues las dejas de lado. Y la virtuosa, que es justamente esta que puedes hacer con personas que, que te ayudan a ser virtuoso, que ambos son virtuosos y por ende son amigos sin esperar. Bueno, que también hay amistades, dicen, o sea, esta amistad virtuosa también puede tener amistad de placentera, o sea, también te hace sentir bien estar con esa persona y también estás con él por algunos beneficios, pero si no los hubiera tampoco habría problema. Entonces, pues sí es que sí está difícil que nos hagamos amigos de personas diferentes. Y creo que es justo lo que tú dices, Lorena, que de repente es que no estamos dispuestos a escuchar y no están dispuestos a escucharnos.
pero luego nada más nosotros sentimos que no están dispuestos a escucharnos y de repente ejercemos violencia epistémica nosotros solitos, ¿sabes? Como yo, por ejemplo, como solo mi pensamiento feminista es el bueno, ¿no? Y ni siquiera entender de dónde vienen los otros pensamientos y que son parte de la cultura y así. Entonces, está bien feo, ¿no? Porque sí estoy criticando a Aristóteles, pero también me estoy dando cuenta de que yo soy Aristóteles. Sí, claro, sobre todo porque pues están estas amistades por placer y por necesidad, pues una cosa horrible, pero pues, un montón de veces lo hacemos, ¿no? Es solo porque necesito de ti, es que pues, ahí te soporto y o me soportas, etcétera, pero bueno, está la palabra, ¿no? Filía, pero no estoy tan seguro de que sea en verdad pues una amistad, pero bueno, tal vez porque está está la otra amistad, la sincera, decimos hoy, ¿no? Pero él dice la virtuosa. En, en el parágrafo 2 dice Aristóteles, que no todo deba concederse a todos. Eso ya es importante. Que no todo deba concederse a todos, que inclusive no deba concederse todo, perdón, no deba concederse todo al propio Padre, como tampoco a Zeus se sacrifica todo, es evidente. Es un pensamiento aquí, pues evidente, pues Aristóteles es un empirista, o sea, completamente utilitarista, ¿no? Eso como lo decimos hoy en nuestros días. ¿Cuál es el dicho para no debe concederse, no todo debe concederse a todos? Incluso a Zeus mismo no hay que sacrificarle todo. Ni al propio amante o a la propia amante se le tendría que dar todo. Y siendo diferentes las cosas que deben atribuirse a los padres, a los hermanos, a los compañeros y a los bienhechores, a cada clase hay que darle lo que le pertenece y lo que le conviene. Eso es muy interesante, lo voy a subrayar porque es la definición que da de justicia Platón en la República, libro tercero. Lo justo no es, bueno, aunque aquí Aristóteles dice dar lo que le pertenece a cada uno, ¿no? Y lo que le conviene. Él más bien habla de hacer lo que nos conviene, lo que nos pertenece a hacer. Pero si se dan cuenta, dice, a cada clase hay que darle lo que le pertenece y lo que le conviene. Y nosotros, si somos la medida de las cosas, pues en función de nosotros es que vamos a dar lo que consideramos le pertenece a los demás o lo que le es conveniente. El ejemplo que da Platón es si un amigo fíjense, ahí está, ¿no? Si un amigo nos presta un arma y cuando yo la tengo él se vuelve loco, no sería justo que yo le diera lo que le pertenece. El arma le pertenece a él, pero ya no le conviene, porque estando loco podría usarla contra él, por lo menos. Uh-huh. Y dice Aristóteles, y esto es lo que de hecho parece hacer la gente. A las bodas invita a los parientes, porque a ellos es común el linaje, etcétera, ¿no? Así con cada uno. Hay que tributar honor a los padres, así como a los dioses, aunque no todo, ni cualquier honor. Ni tampoco debe tributarse el mismo al padre que a la madre. A ver, ¿qué piensan de esto? Ni rendirles el que se debe a un filósofo o a un general, sino al padre el honor paterno y a la madre el materno. A toda persona mayor debe darse el honor debido a su edad, levantándonos en presencia, cediéndole el asiento y otras atenciones semejantes. Muy interesante esto.
Con los camaradas y hermanos, al contrario, debe haber libertad de expresión y uso común de todas las cosas. Pues parece que son tantas amistades como pues la relación que establezca con cada persona, ¿no? ¿Ustedes qué opinan de esto? Y con eso estaríamos cerrando la clase de hoy. Es diferente el trato que se le debe dar a las personas. Sí, no voy a tratar, uno puede decir que sí, pero hay que ver las consecuencias. Esto quiere decir que no le voy a dar el mismo trato o el mismo honor, dice esta traducción. No se le debe dar el mismo honor a un anciano, el criterio es edad, que a un esclavo, o que a un libre, o que a mi padre, o a mi madre, o a un filósofo, o a un general. Aristóteles no cree en esta igualdad que ahorita te arriba y para abajo. Haz el bien sin mirar a quién, dice mi señora interior. Qué chido. Sí, Aristóteles no piensa en eso. O no todo, o no el mismo bien, o no de la misma manera. Porque está diciendo un niño no es igual que un anciano, no los debes tratar igual. Debes tratar al niño como un niño y al anciano como un anciano. Decimos, pues parece que sí, muy bien. Pero eso implica que un esclavo no lo puedes tratar de la misma manera que a cualquier persona. Así seamos bien sinceros, bien sinceros. Que nos salga la señora interior, ¿no? Que decía Andrea. ¿De verdad hacemos el bien sin mirar a quién de la misma manera? O la neta, hablamos de una manera en clase y nos dirigimos de una manera con el profesor y ya cuando terminamos, a mi cuate le digo, ¿qué huele, cabrón? ¿Qué haces? Pero a Rodo no. ¿No? Y si fuera, o a la coordinadora, ¿no? ¿Qué hubo tú? No sé. Parece que más bien somos, en gran medida utilitaristas, ¿no? Y no le damos el mismo trato. Aunque haya un discurso que diga, haz el bien sin mirar a quién. Pero ya en términos prácticos, nada. Como 20. Sí, como 20. ¿Hay alguien que quería decir algo? Jessica, ¿tú? Ay, perdón, profesor, es que no me había dado cuenta que tenía el micrófono prendido. No, pero ¿no quieres decir algo? Aún así, ¿no? ¿Quién más? No, ahorita. Lore. No, pues sí es cierto, no es como que tratemos a todos igual, o sea, no, incluso la cultura te lo impone así, ¿no? Como respeta a las personas mayores, o sea, háblales de diferente, incluso háblales con términos diferentes, como usted o cosas así, ¿no? Eh, pues no vemos a todos igual. De hecho, pues Aristóteles también defiende esto, ¿no? Dice que en el mismo capítulo decía que había amistades de jerarquía, que era como, sí, o sea, sí somos amigos, pero también tienes que ver que respetar a la persona que está sobre ti, o sea, porque hay amistades que son verticales y amistades que son horizontales. Entonces, las verticales es que obviamente quizás si tengas un amigo, no sé, un amigo que está en una escala menor que tú o un amigo que sí, que te tiene que obedecer, entonces no los vas a tratar de la misma manera que tratas a las personas que son tus iguales, como tus compañeros, en este caso como nuestros compañeros de clase. Y pues sí, tenemos muchos disfraces. Incluso yo, por ejemplo, acá le digo a Rodo, profe, pero pues si no está en la clase, pues le digo Rodo. Y entonces, pues sí, es algo que nos sucede y pues sí, es como a tradición, ¿no? Que tenemos que respetar a los mayores o al profesor o al director o a cualquier persona. Si es de rango mayor y si es de rango menor, pues tú puedes hablarle sin tanto respeto, ¿no? O sea, sin que te importe tanto
cómo hablarle. Exactamente, no, o sea, no tienes tacto, pero lo dijiste muy bien porque, digamos, dentro de una escala social, que no me gusta mucho, yo prefiero otras palabras, ¿no? Dentro de una escala ontológica, uno cree estar más arriba que otros, ¿no? Aunque sabes que hay alguien que está más arriba, ¿no? Porque tú eres maestro y el otro es doctor, o el otro tiene tantos años, o el otro tiene tantas publicaciones, o el otro, etcétera, etcétera, etcétera. Es una cosa horrible, pero son amigos, no te preocupes. No, sí, pero somos amigos, nada más te voy a encargar que hagas esto, ¿no? Etcétera. Y después uno llega a otro lado y hace lo mismo, porque asumimos estar en una escala ontológica en un nivel superior. Entonces, al final resulta interesante porque dice Aristóteles, sí, reconozco que pueden ser amigos, pero solo son amigos por interés, porque necesitas de la amistad del otro. Lo ideal para ser felices, también dice Aristóteles al final del libro 10, pues es la amistad, pero por la amistad entiende, o esa también es mi lectura, la amistad que permite filosofar, porque solo en la filosofía, como ejercicio del pensamiento y que después modula tu vida, pues es que el hombre puede ser pues medio feliz, ¿no? Por momentos puede tener momentos puede tener instantes, vamos a decir, de fugaz felicidad, pero es posible, pero solo no se puede. Ahora, esto es muy interesante, termino con el dato ahí más bien anecdótico, pero Aristóteles no fue de muchos amigos. Según la biografía de Aristóteles que hizo Düring, la que les platiqué que está en la editorial de la UNAM, en toda su vida Aristóteles solo tuvo 3 amigos. Estoy hablando de la amistad virtuosa. Y podían pasar así 20 años, 15 años para que se vieran, pero a ellos los consideraba amigos virtuosos. Tal vez por la idea esta de que, pues, o sea, la amistad virtuosa es muy difícil cultivarla, o sea, éticamente, precisamente, éticamente cultivar y mantener la amistad virtuosa es difícil, ¿no? Bueno, eh, pues vamos a dejar aquí en paz a Aristóteles. Tendríamos que seguir pensando en realidad en cuánta herencia tenemos como occidentalizados del pensamiento, literalmente, del pensamiento de Aristóteles y de su ética, ¿no? Es lo que decía Sabater en el video. O sea, en realidad estamos aristotelizados de una forma, o sea, muy, muy presente. Ya cuando uno pues se adentra hacia a otros textos o lee más de Aristóteles, te das cuenta que en realidad la herencia que tenemos nosotros es muy fuerte. Y que, bueno, como dice Andrea, pues sí podríamos hacer el ejercicio de descolonizarnos. Bueno, pues les agradezco mucho. Para la próxima semana toca revisar Epicuro. Lo recuerdo ahorita, pero de todos modos les ponemos en el chat después, o Lore o yo, no importa. Ven, otra disyunción exclusiva, o Lore o yo, pero bueno. Es Epicuro y vamos a leer la carta a Meneceo y las máximas capitales. De todos modos, les ponemos en el chat nuevamente todo. Muchísimas gracias por haber estado en la clase de hoy y gracias, Lore. Nos vemos dentro de 8 días. Gracias a todos. Adiós. Gracias. Bye. Gracias. Hasta luego.